Guillermo. Gracias, Pablo. Estamos, por supuesto, impactados por el crimen que ocurrió esta madrugada, pero venimos de otro hecho fatal, violento, sucedido el fin de semana, la muerte de Lara Gijena, encuadrada dentro de la categoría o la calificación de femicidio. Es el 15º que se produce en la provincia de Córdoba. Ella ya había sido víctima de violencia en su momento, y esto movilizó a mujeres integrantes de diferentes colectivos, al Poder Judicial, reclamando por acciones, fallos ejemplares. Ven ustedes la protesta que se concretó el lunes, que además tiene como motivador que hace un año se produjo un crimen en el Centro Cultural del Andino, el crimen de Mónica Ordóñez, y todavía está impune. Hubo 2 personas que fueron detenidas, después liberadas, siguen incriminadas en la causa, pero todavía ni siquiera tiene la calificación de femicidio. Hay un reproche al Poder Judicial. ¿Es justificado este reproche? Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor Mariano Correa, que es juez de niñez, adolescencia, violencia familiar y género, a quien estamos saludando. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Guillermo. Mucho gusto de saludarlo. Muy amable igualmente de nuestra parte, y gracias por dedicarnos este tiempo. ¿Entiende razonables estas protestas, las críticas, los cuestionamientos al Poder Judicial? ¿Están fallando, doctor? Mire, esta mañana ya tuvimos oportunidad de hablar sobre este tema. Yo creo que el Poder Judicial está dando una respuesta a la temática, al tratamiento de la violencia familiar, que es satisfactoria desde el juzgado específico que debe atender este tipo de causas. Distinto es, y lo reitero, el tratamiento que se le dé en sede penal, sobre lo cual yo no voy a opinar porque excede mi competencia. También quiero que quede claro el rol de la justicia en cualquiera de sus fueros. Generalmente se pone en evidencia una vez que el hecho se ha consumado. Entonces, en el caso que usted mencionaba recién, en 2 casos que le han costado la vida a 2 mujeres, indudablemente la justicia acude luego de ocurrido el hecho. Yo creo que lo que tendríamos que, en todo caso, trabajar, y sobre lo que deberíamos hacer hincapié, es lo que sucede de manera previa a ese desenlace fatal. Ya lo que ocurra con los homicidas es competencia penal, que, como dije al principio, excede mi competencia, razón por la cual no voy a emitir opinión. Lo que tiene que ver con el tratamiento de la violencia que se hace en la ciudad de Río Cuarto a través del trabajo de 2 juzgados que tienen cada uno 2 secretarías, con lo cual hay 3 secretarías que trabajan con violencia familiar y una con penal juvenil, creo que es altamente satisfactorio. Estamos teniendo un cabal aproximado de 30 denuncias por día, entre 20 y 30 denuncias por día, no solamente de Río Cuarto, sino también de la zona, y todas esas denuncias obtienen respuesta del juzgado en el transcurso del día que llegan. Es decir, que no tenemos demora, afortunadamente, y quiero destacar el trabajo de los equipos que conforman los 2 juzgados, que comprometen mucho de su esfuerzo personal, que por supuesto es rentado y así corresponde que sea, pero que se le aplica además una enorme dosis de compromiso y de empatía para tratar de justamente llegar a tiempo a desactivar una situación de violencia antes de que se desencadene un desenlace como el que usted ha mencionado. Ahora, doctor, ¿están desbordados con tanta denuncia? Porque también aquí hay una cuestión que está sucediendo, es que a pesar de que muchas de las denuncias de violencia familiar se judicializan, después las mujeres terminan muertas. Le reitero, nosotros cuando tomamos las medidas que la ley nos autoriza a tomar, son todas medidas destinadas a desactivar episodios de violencia, a separar a las partes en conflicto y a tratar en la medida de lo posible de que ese conflicto no se reitere, de que ese episodio de violencia denunciado no se reitere. Y por eso las disposiciones comprenden restricciones de contacto, exclusiones, alejamiento del agresor del lugar de convivencia con la víctima, expulsión de su hogar, fijaciones de cuotas alimentarias provisorias, la entrega del botón antipánico, en algunos casos donde este dispositivo no se encuentra disponible, la consigna policial, la ronda policial. Es decir, hay una batería de medidas a tomar.
Por supuesto, y esto creo que no hace falta que yo lo aclare, pero no está de más hacerlo, todas estas medidas no constituyen un cerco de inviolabilidad, un cerco de invulnerabilidad respecto de la víctima. Es decir, una prohibición de contacto, una exclusión, un botón antipánico, son todos dispositivos que tienden a evitar justamente el contacto entre el agresor y la víctima. Sin perjuicio de ello, una persona que se encuentra predeterminada a cometer un homicidio, difícilmente usted lo pueda detener con una prohibición de contacto. Si esto fuera así, sería muy fácil suponer, digamos, que se acaben los homicidios a partir de impartir prohibiciones de contacto. ¿Se da cuenta? No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, las medidas que nosotros proporcionamos tienden a esto, a desarmar la situación de conflicto de manera inmediata. Sin perjuicio de ello, el agresor continúa con su vida y eventualmente si toma una determinación como la que ha tomado este fin de semana este sujeto que ha terminado con la vida de Lara, difícilmente con una prohibición de contacto nosotros podamos evitar que suceda. Por eso las recomendaciones a la víctima cuando tenemos la denuncia en el juzgado siempre son las mismas, es decir, que a pesar de todo lo que nosotros, o no obstante todas las medidas que nosotros proporcionamos, inclusive el botón antipánico, les recomendamos enfáticamente y reiteramos que deben colaborar en cuanto a no colocarse en situación de riesgo, que deben entender que ese botón antipánico o esa exclusión no garantizan que este hecho no ocurra, que este homicidio no ocurra. Simplemente es una precaución que se toma. Doctor, entonces, si el problema no es el Poder Judicial, ¿qué está fallando? Porque las mujeres siguen reclamando. Mire, le acabo de decir, yo creo que lo que está fallando es, me parece, en opinión personal, es entender, hay un trabajo de concientización, hay que entender que este fenómeno de violencia familiar, como yo se lo explicaba esta mañana, es un fenómeno cultural, que es un patriarcado, el famoso patriarcado, implica justamente la reiteración de conductas aprendidas a lo largo de generaciones y transmitido justamente por la observación de esas conductas. Usted tiene un padre maltratador y su hijo internaliza que esa es la forma de vincularse, entonces replica esa conducta de maltrato. Esto viene ocurriendo a lo largo de muchas generaciones y de hace muchos años. Me parece que es medio ingenuo, suponer que en muy corto tiempo este patrón cultural se va a desactivar por la sola aplicación de prohibiciones de contacto. Entonces, creo que toda la sociedad debe entender que no alcanza con hacer la denuncia y obtener una restricción de contacto. Hay que tener precaución, hay que tratar de no colocarnos en situaciones de riesgo, hay que tomar precauciones, no hay que confiarse en que el agresor va a cambiar como tantas veces promete. No, la víctima tiene que tratar de hacer efectivas las medidas de protección que nosotros le brindamos, no porque ella tenga alguna culpa, no porque la víctima sea justamente la causante de este fenómeno de la violencia familiar, sino porque aún no se encuentra erradicado este patrón cultural. Estas conductas se siguen replicando porque sigue habiendo gente que se cría en ámbitos en donde la violencia es un medio común de relación, el maltrato a la mujer es una cotidianeidad. Entonces, las medidas que nosotros tomamos deben ser reforzadas por una comprensión de parte de la víctima de no colocarse en situaciones que le implican riesgo para su integridad. Le agradezco mucho, doctor, por este contacto. Ojalá que no tengamos que volver a abordar el tema porque una mujer ha sido víctima de violencia de género y ha muerto. Muy amable. Nada que agradecer y su deseo es el que nosotros cada mañana tenemos cada vez que ingresamos al juzgado, que nuestro trabajo finalmente pueda terminar colaborando para erradicar la violencia familiar y que no tengamos que lamentar episodios de esta índole. Estamos a disposición para toda la comunidad y por favor déjeme decirlo para que todos lo sepan. Estamos con las puertas abiertas para todo tipo de consulta, para todo tipo de asesoramiento y por supuesto para la recepción de las denuncias y el consecuente dictado de medidas protectoras. Buenas noches, doctor. Muy amable. Así son las cosas. Buenas noches.